versión. Bueno, Pastor Alejandro, pues este tema consideramos de suma importancia para nuestros amados en la audiencia, porque, digámoslo así, en nuestra cotidianidad, de pronto cuando escuchamos hablar de pacto o pactos, es posible que lo relacionemos con algún convenio, con algún consenso o acuerdo de voluntades, o muchas veces un contrato, pero las Sagradas Escrituras hablan de unos pactos. Y esos pactos son los que el pastor hoy nos va a direccionar, a enseñar todo lo que corresponde, desde luego de una forma panorámica, porque los temas son muy densos, porque es toda la historia de la humanidad, de la historia de la Biblia, pero el pastor nos va a enseñar en qué consiste o cuáles son esos pactos, Pastor Alejandro, de los que nos habla la Biblia o la Sagrada Escritura. Gracias, doctor Juan. Pues lo primero que quiero decir es que un pacto es un compromiso sancionado. Y creo que es importante que nosotros tengamos en cuenta esta definición, porque un pacto no es solamente un compromiso, sino que a la luz de la Biblia, un pacto es un compromiso sancionado. Naturalmente requiere una sanción. Y cuando nosotros vemos la manera como el Señor pactó con Adán en el huerto del Edén, le establece una sanción a Adán. Si usted va conmigo a Génesis capítulo 2, versículo 15 al versículo 17, vemos claramente los elementos que constituyen un pacto en las Escrituras. Quizá no está el término pacto de manera evidente, pero están los elementos que conforman un pacto. Hay un argumento implícito, aunque el término explícitamente no esté. Génesis 2, 15 al 17 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén con dos propósitos, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Y aquí viene la sanción: porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. En este pasaje encontramos los elementos básicos que constituyen un pacto. El primer elemento es la ley. Dice el versículo 16: y mandó Jehová Dios al hombre. Claramente hay una ley que el hombre tenía la responsabilidad de obedecer. El segundo elemento de un pacto es la respuesta del hombre a esa ley. ¿Qué se espera del hombre? Que obedezca. Se esperaba de Adán obediencia. ¿Y qué llega a pasar si Adán no obedece esa ley? Ahí viene la sanción en el versículo 17. Ciertamente morirás. Ley, respuesta y sanción. La ley: no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. Respuesta: el hombre debe obedecer esa ley. Sanción: si comes, ciertamente morirás. Y esos tres elementos conforman un pacto en las Escrituras. Así que, aunque la palabra pacto no esté de manera explícita en este pasaje, claramente hay un pacto entre Dios y Adán en el huerto del Edén. Y eso nos lleva a pensar que un pacto es un compromiso, pero sancionado. Noten ustedes la sanción en el versículo 17: ciertamente morirás. Y como este pacto se hace por medio de una ley y mandó Jehová Dios al hombre, este es un pacto de obediencia o es un pacto de obras, así como el pacto que el Señor hizo con Moisés en el monte Sinaí. El Señor le dio una ley al pueblo, se esperaba la respuesta del pueblo en obediencia a esa ley con una sanción. Si no obedecen, entonces malditos serán. Ese pacto es un pacto de obediencia o es un pacto
de obras que encontramos en las Escrituras. Así que hay pactos de obras que tienen como elemento fundamental una ley, como respuesta la obediencia del hombre y como sanción la muerte por la desobediencia a esa ley. ¿Sobre quién recae la sanción en un pacto de obediencia o en un pacto de obras? Sobre el hombre, porque él es el responsable de obedecer el mandato del Señor. Por otro lado, tenemos en las Escrituras pactos de gracia, pactos de gracia. Y estos pactos de gracia son aquellos en los cuales el Señor, en lugar de dar una ley, da una promesa. En lugar de dar una ley, el Señor da una promesa que desde luego debe ser creída por el hombre. Elemento, promesa, respuesta, fe. Note que el hombre no obedece la promesa, el hombre cree la promesa. Y aquí viene la gran pregunta. ¿Y sobre quién recae la sanción si esa promesa no se cumple? ¿Sobre el hombre? No. La sanción recae sobre Dios, porque Dios fue el que hizo la promesa. Más adelante podríamos ahondar un poco más en un texto muy importante que nos ayuda a entender más los pactos de gracia, como es Génesis capítulo 15, pero por ahora quiero establecer esa diferencia entre pactos de obras, aquel que tiene como elemento una ley, se espera la respuesta del hombre como obediencia, y si no obedece, sobre él recae la sanción, que es la muerte. Y por otro lado, pactos de gracia, los cuales su elemento principal es una promesa, se espera como respuesta del hombre creer la promesa, y sobre quién recae la sanción si la promesa no se cumple, sobre Dios recaería la sanción. Excelente, Pastor Alejandro. Mire, amigo oyente, hay algo que realmente de pronto no teníamos claro, pero ya en esta parte conceptual bíblica el pastor nos ha indicado que cuando hablamos de un pacto de obras, tiene como fundamento la ley. Y cuando se habla de los pactos de gracia, está allí lo que son las promesas. Espero, Pastor Alejandro, que hayan resumido bien para el oyente. Pastor, ya con esta claridad de lo que es un pacto y la diferenciación de los dos pactos, de las obras y los pactos de la gracia, qué bueno, Pastor, que nos pudiera indicar ya cuáles son esos tipos o clases de pactos que se encuentran en las Sagradas Escrituras. Muy bien. En las Escrituras tenemos pactos de obras y tenemos pactos de gracia. Pacto de obras, el pacto que Dios hace con Adán en el huerto del Edén, Génesis capítulo 2. Pacto de obras, el pacto que hace el Señor con Moisés en el monte Sinaí. Si ustedes obedecen, serán benditos. Si ustedes desobedecen, serán malditos. Eso es una especie de pacto de obras. Pero pactos de gracia encontramos en las Escrituras. El primer pacto de gracia que encontramos es el pacto de Dios con Noé. El Señor le promete a Noé no volver a destruir la tierra por lluvia, ni a ningún ser viviente por lluvia. Esa es una promesa. ¿Qué tenía que hacer Noé? Creer la promesa. Dios cumple su promesa. Ese es un pacto de gracia, un pacto de Dios con Noé. El pacto de Dios con Abraham, que encontramos en Génesis capítulo 15, es un pacto de gracia, porque el Señor le promete a Abraham una tierra y le promete a Abraham una gran familia. ¿Qué tenía que hacer Abraham? Simplemente tenía que creer la promesa. O sea que el pacto de Dios con Abraham es un pacto de gracia. Otro pacto de gracia es el pacto de Dios con David. Cuando el Señor le promete a David que su descendencia tendría un trono eterno, sempiterno. ¿Qué quiere decir eso? Dios le está prometiendo a David un descendiente, el cual ocuparía su trono y reinaría para siempre sobre su pueblo. Esa es una promesa que Dios, por su fidelidad, cumpliría. El pacto de Dios con David es un pacto de gracia porque hay una promesa. El nuevo pacto es un pacto de gracia.
porque en el nuevo pacto se nos ha prometido a nosotros que nuestros pecados nos son perdonados por medio de la sangre de Cristo. ¿Qué debemos hacer entonces? Creer la obra expiatoria que Cristo hizo en nuestro lugar. O sea que el nuevo pacto es un pacto de gracia también. Entonces, en las Escrituras tenemos pacto de obras y tenemos pacto de gracia. Pacto de obra, el pacto de Dios con Adán, el pacto de Dios con Moisés en el monte Sinaí. Pacto de gracia, el pacto de Dios con Noé, el pacto de Dios con Abraham, el pacto de Dios con David y el pacto de Dios con Cristo mismo, que es el nuevo pacto. Excelente, Pastor Alejandro. Vea, amigo oyente, ya nos queda claro el pacto de obras con Noé. Los pactos de gracia enumeró el pastor Alejandro, el pastor con Noé, con Abraham, con Moisés, con David, y el pacto expiatorio, es decir, el pacto de gracia en la cruz, Cristo, su expiación. Pastor, hay una, no es, digamos, confusión, sino de pronto en algunos estudiosos que hacen ver que el pacto, por ejemplo, con David, el de la promesa de un reino, pues no era la voluntad de Dios, sino que fue más bien una petición del pueblo y que Dios, por su amor y su gracia o misericordia, les concedió. El pastor nos pudiera aclarar de pronto esta situación que a veces se indica que ese pacto realmente no estaba entre los planes de Dios, dicen algunos, y que se dio ese pacto del reino y que realmente el reino quedó el del norte destruido en el 722 y luego el de el sur, Judá, en el 586. ¿Qué le pudiéramos explicar o aclarar, pastor, a nuestros oyentes? Bueno, lo primero es que el pecado no estuvo en el hecho de que Dios le diera un rey al pueblo de Israel. El pecado es que el pueblo de Israel quería un rey como el de las demás naciones. Ese es el pecado. ¿Y por qué digo esto? Porque en el libro de Deuteronomio, Moisés ya le había dado instrucciones al pueblo de Israel acerca del rey. O sea, que el pueblo de Israel, cuando estaba en el desierto, caminando hacia la tierra prometida, entendían que iba a ser necesario ser gobernados por un rey en cualquier momento. Ese no fue el pecado, tener un rey. El pecado es que el pueblo, entendiendo las instrucciones que dio Moisés acerca de un rey, quería un rey como el de las demás naciones. Ese fue el pecado del pueblo. No querían un rey conforme al corazón de Dios, sino conforme al corazón de las demás naciones. Y el Señor respondió esa petición caprichosa del corazón de Israel, porque les dio un rey conforme a las demás naciones, que fue Saúl. Sin embargo, el Señor luego demuestra que Él da soberanamente reyes conforme a su corazón y por eso viene David. Entre Saúl y David hay un claro contraste en este marco de la monarquía. Saúl representa al rey conforme al corazón de las demás naciones, al corazón caprichoso de Israel. Pero David representa a un rey conforme al corazón de Dios, el cual es puesto por Dios mismo, es instalado por Dios mismo contra todo pronóstico humano. O sea que no es pecado que el pueblo de Israel haya tenido un rey que los gobierne. El pecado fue pedir un rey conforme al corazón de las demás naciones. Mire lo que dice Deuteronomio, capítulo 17, versículo 14 en adelante. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, todavía no han entrado, y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí. Esto lo está hablando Moisés antes de entrar a la tierra prometida. Como todas las naciones que están en mis alrededores. ¿Notan? Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere.
de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos. Mire las condiciones que Moisés le dice al pueblo, los requisitos que debe cumplir el rey. Ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Fuerza humana, militar, no pondrás tu confianza en la fuerza militar, en los caballos, no pondrás tu confianza en las mujeres. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida. Eso era lo que tenía que hacer el rey, pero Saúl no hizo eso. Saúl olvidó la ley, por eso Saúl representa a un rey conforme al corazón de las naciones, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley, sus estatutos y ponerlas por obra. Quien hizo esto fue David. David leyó la ley, David meditó sobre la ley. Cuando leemos el Salmo 119, que fue escrito por David, es un salmo que habla de la ley del Señor, del amor y la pasión que tenía David por la ley. David cumple las instrucciones que Moisés le está dando al pueblo, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Entonces, simplifico. El pecado no es que el pueblo tuviera un rey o que se estableciera una monarquía en Israel. Ya había sido establecido, instruido por Moisés antes de entrar a la tierra. El pecado es que el pueblo pediría un rey conforme a las demás naciones, no conforme al corazón de Dios. Y Dios les manda un rey conforme a las demás naciones, Saúl. Y eso es un juicio de Dios. Eso es un juicio de Dios cuando las naciones le piden a Dios un rey conforme al corazón de las naciones, el Señor se los da como castigo. Pero luego les pone un rey conforme a su propio corazón, que fue el rey David. Y con ese rey conforme a su propio corazón, el Señor establece un pacto y le dice a David, no faltará descendiente en tu trono. ¿Y qué nos dice el Nuevo Testamento? ¿Quién es el descendiente de David que ocupará su trono para siempre? Jesucristo. Vean, Elías, esas respuestas tan claras nos llevan a tener lo que realmente es la voluntad de Dios y lo que es la palabra de Dios y lo que es la desviación del hombre a imitar reinos que no son de la voluntad de Dios, sino son reinos humanos. Pastor Alejandro, la siguiente pregunta tiene que ver precisamente con cuál es el primer pacto o cuál fue ese primer pacto de Dios con los hombres. Esta es la pregunta número 3 que tenemos hoy. ¿Cuál es el primer pacto que Dios hizo o ese primer pacto que aparece de Dios con los hombres, Pastor Alejandro? Muchas gracias por la pregunta. El primer pacto es el pacto de Dios con Adán, que encontramos en Génesis capítulo 2, versículo 17, 16 y 17 particularmente. Yo sé que genera un tanto complejidad decir que el primer pacto fue entre Dios y Adán, porque cuando leemos Génesis capítulo 2 no encontramos explícitamente la palabra pacto. Pero como les dije al principio, hay elementos característicos que constituyen un pacto, pero también quiero agregar uno más, y es el nombre de Dios. Cuando usted lee Génesis capítulo 1, se va a dar cuenta que el nombre que describe a Dios en todo el capítulo 1 es Elohim, y la traducción Reina Valera lo traduce como Dios, 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 Dios. En el principio creó Dios, y dijo Dios, y vio Dios, luego dijo Dios, e hizo Dios, dijo también Dios, dijo luego Dios, e hizo Dios. Dios, 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 Elohim, 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 es el Dios creador. Pero luego, en el versículo 4 del capítulo 2, Moisés agrega otro nombre. Miren el versículo 4. Estos son los orígenes de los cielos y
de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Es la primera vez que aparece el nombre Jehová dentro de la narrativa de Moisés. Y aparece en el versículo 4 del capítulo 2 y de ahí en adelante acompaña todo el relato de Moisés acerca de la creación del hombre. Miren el versículo 7. Entonces, Jehová Dios. Y la pregunta es, ¿qué significa el nombre Jehová para Moisés? Recuerden que ese fue el nombre en el cual Dios se le reveló a Moisés el día que lo llamó. El día que el Señor se le aparece a Moisés a través del ángel de Jehová en una zarza que no se consume, ese día el Señor se le revela a Moisés como el gran yo soy, es decir, el Dios que no fue creado por nadie, que no depende de nadie, el cual está completamente feliz en sí mismo, se deleita en sí mismo y no necesita de hombre alguno para subsistir. Teológicamente esto se conoce como aceidad. Dios subsiste por sí mismo. Y ese nombre Jehová, o el gran yo soy, se convierte en el nombre del Dios del pacto. Siempre que los profetas profetizaron al pueblo de Israel acerca de lo que vendría, invitaban al pueblo a mirar hacia atrás, hacia el Dios del pacto, que es Jehová. Jehová es el nombre del Dios del pacto. Entonces, cuando Moisés está narrando la creación del hombre en Génesis capítulo 2, versículo 4 en adelante, y agrega el nombre Jehová Dios, lo que Moisés está queriendo indicar es que nos está preparando el camino para un pacto. Nos está preparando el camino para un pacto. Quien va a pactar con Adán es Jehová Dios. Él es el que va a pactar con Adán. O sea que el versículo 4 del capítulo 2 en adelante se nos convierte en una preparación para un pacto. ¿Cuándo se lleva a cabo ese pacto? Versículo 15 al versículo 16. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase, o para que lo labrara y lo sirviese. Y mandó Jehová Dios al hombre, ahí está la obligación del hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Aquí se espera la respuesta del hombre, la obediencia, porque el día que de él comieres, aquí viene la sanción, ciertamente morirás. Entonces, repito, aunque explícitamente no aparezca la palabra pacto acá, vemos todos los elementos que conforman un pacto, una ley, la respuesta del hombre y la sanción que recae sobre él, aparte del nombre de Jehová, el cual nos prepara ya todo un contexto pactual. Pastor, se escucha, bueno, no solamente en las corrientes, digamos que no son cristianas, sino en otros sectores religiosos y aún dentro de algunos teólogos dentro del cristianismo que indican que esa serie de pactos, uno, otro, Abraham, Moisés, David, el de la gracia, entonces a veces dicen, no, pero si tenemos a un Dios que todo lo sabe, que todo lo puede, y entonces es que los pactos que él ha hecho a través de la historia bíblica entonces no fueron suficientes. Quisiera que Pastor nos indicara realmente qué es lo que significa hacer un pacto, o en otras palabras, por qué Dios ha hecho varios pactos con la humanidad. Bueno, primeramente, doctor Juan, yo creo que debemos hacer una precisión, y es que el pacto que Dios hizo con la humanidad fue el pacto de Dios con Adán, porque en Adán estaba representada toda la humanidad. Cuando nosotros leemos Romanos capítulo 5, estas palabras nos explican en qué consistía el pacto de Dios con Adán. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y la primera pregunta que surge es, ¿por qué todos pecamos si no estábamos en el huerto del Edén cuando Adán pecó?
La razón es porque Pablo entiende que Adán fue nuestro representante. Eso se llama teológicamente cabeza federal. Adán fue nuestro representante. Todos los hombres estábamos en Adán, representados por él. Por eso cuando Adán peca, la sanción de la muerte viene sobre Adán y viene sobre todos los hombres. O sea, que si hay un pacto que Dios hizo con el hombre, donde estaba toda la humanidad, es el pacto de Dios con Adán. Y es por eso que un bebé es concebido en pecado, y un bebé nace en pecado, y un niño es un pecador, y un joven es un pecador, y todo ser humano en el mundo es un pecador por naturaleza. ¿Por qué? Porque recibimos las consecuencias del pecado de Adán por imputación, es lo que Pablo dice en Romanos 5. Y eso es pacto, pacto. Todos estábamos representados en el pacto de Dios con Adán. Ese es el pacto que Dios hace con toda la humanidad. La pregunta es, ¿bajo qué pacto están los hombres incrédulos hoy? La respuesta a la luz de Romanos 5 es muy clara, bajo el pacto de Adán. Ahí están los seres humanos incrédulos hoy, bajo el pacto de Adán. Están bajo las consecuencias y las sanciones del pacto de Adán. Ahí están todos los seres humanos incrédulos. Ahí estaba yo, ahí estaban ustedes, todos los creyentes que me escuchan. Todos nosotros estábamos bajo el pacto de Dios con Adán y éramos malditos por causa del pecado de Adán. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que por medio de la obra expiatoria de Cristo, por medio de la fe en la promesa de Dios en Cristo, nosotros fuimos trasladados del pacto de Adán, que es un pacto de obras, de maldición para el hombre, al pacto de gracia en el nuevo pacto de Cristo. O sea que todos aquellos que hemos creído en Cristo ya no estamos bajo el pacto de Adán, que es un pacto de maldición. Ahora estamos bajo el nuevo pacto, que es un pacto de gracia. Y esto es una bendición maravillosa para todos los que somos creyentes. Por eso las maldiciones que vinieron sobre Adán ya no vienen sobre nosotros, porque esas maldiciones las recibió Cristo en la cruz en nuestro lugar. Ahora nosotros estamos amparados bajo las alas de Cristo, protegidos, refugiados ahí. Esto es maravilloso. Y es lo que Pablo dice en Romanos capítulo 5. Entonces, la precisión que quería hacer es que el pacto que Dios hizo con los hombres fue el pacto con Adán. Pero de ahí en adelante no necesariamente son con todos los hombres los pactos. El pacto que Dios hizo con Noé es un pacto de creación, no solamente con los hombres, sino con la creación también, con los seres, con los animales también, porque dice no volveré a destruir la tierra. O sea que es un pacto creacional. El pacto de Dios con Abraham es un pacto que tiene un elemento nacional, pueblo de Israel, y un elemento espiritual, la iglesia de Cristo. Todos aquellos que tenemos la fe de Abraham somos el verdadero Israel, dice Pablo en Romanos capítulo 4. El pacto de Dios con Moisés es un pacto nacional, pueblo de Israel solamente. Ahí no estaban todos los hombres. El pacto de Dios con David es solamente con David y con su linaje, con su trono, con su monarquía. Y el nuevo pacto de Cristo es solamente con los creyentes, solamente con los que hemos creído en él. Entonces, simplifico. El pacto que Dios hace con todos los hombres es el pacto que Dios hizo con Adán. El incrédulo hoy está bajo las maldiciones del pacto de Adán. El incrédulo hoy está bajo las maldiciones del pacto de Adán. El creyente hoy está bajo las bendiciones del nuevo pacto en Cristo. Eso es una bendición maravillosa para nosotros. Y cuando compartimos el evangelio a un incrédulo, lo que está haciendo el Espíritu Santo es trasladando al incrédulo del pacto de obras en Adán bajo maldición al nuevo pacto en Cristo bajo bendición. Qué bueno, Pastor Alejandro. Mire, Elías, a ver si entendimos los dos igual. Como al comienzo el pastor nos hizo la clasificación del pacto de obras y el pacto de gracia. Sí. Lo explicó cada uno y ahora en esta explicación nos da a entender realmente de ese pacto de obras
y luego los pactos de gracia que realmente para su pueblo y para la iglesia, para el creyente. Bueno, Elías, seguimos avanzando y nuestro cuestionario también sigue siendo desarrollado, pero qué buena que le podamos hacer más preguntas, Elías, al pastor Alejandro. Así es, doctor Juan de Jesús, saludamos por acá, dice bendiciones para tan maravilloso programa El Impulso y para todos los que conforman ese gran programa. Dios te bendiga, Elías. Bueno, al doctor Juan de Jesús, a los pastores Diego, a la pastora Liliana, a todo el equipo de Fuego AM que siempre está aquí detrás de estos espacios. Y dice por acá, una pregunta, y esta pregunta es súper importante, doctor Juan de Jesús, porque dice, ¿sería posible una consejería con el pastor Alejandro? Bueno, ahorita al final vamos a pedirle al pastor Alejandro que dónde lo pueden ubicar, ¿no? Pero dejémoslo para más tardecito, para que estén pendientes los oyentes y tomen nota. Imagino que el pastor estará listo, dispuesto para apoyar estas preguntas y, bueno, estas consejerías. Bueno, continuamos con más preguntas, doctor Juan de Jesús y pastor Alejandro, y es, ¿cuál es el objetivo de un pacto? Estamos viendo este tema de los pactos de Dios con el hombre, ¿no? Hay que aclarar esto, tan importante desde el inicio del mundo, pero ¿cuál es el objetivo de un pacto, pastor Alejandro? Sin duda el objetivo del pacto es darle la gloria a Cristo. El que se lleva toda la gloria en esta teología de los pactos que Dios mismo se creó es Cristo mismo. Porque digamos que la pregunta que me acabas de hacer es la gran pregunta, ¿no? La mega pregunta. Pero detrás de esa gran pregunta hay otras preguntas que son las que exaltan o resaltan la gran pregunta. ¿Por qué Dios quiso revelarse de manera progresiva en los pactos? Bueno, porque así lo quiso, porque ese era su plan, porque a medida que Él iba revelándose progresivamente en los pactos, le iba dando al hombre esperanza y un anhelo ferviente por aquel que había de venir, que es el Señor Jesucristo, el Mesías. Quiero decirles algo acá, que es muy importante. Jesucristo hizo un pacto con Dios el Padre. Y ese pacto, en la carta a los Hebreos, le llama pacto eterno. Y ese pacto consistía en la redención de un pueblo elegido. Y eso ocurrió antes de la fundación del mundo. Eso se conoce como pacto eterno de redención o pacto intratrinitario entre las tres personas de la Trinidad. Pero ese pacto que Cristo hizo con el Padre en la eternidad para salvar al pueblo elegido, para Cristo es un pacto de obras, porque Cristo tenía que someterse a la obediencia de las condiciones de ese pacto. Y parte de las condiciones de ese pacto era que el Hijo tenía que encarnarse en un cuerpo humano. El Hijo tenía que caminar entre el pueblo humano. El Hijo tenía que estar expuesto a las debilidades humanas. El Hijo iba a servir y a limpiar los pies de los hombres. El Hijo iba a ser vituperado, iba a ser ofendido, iba a ser maltratado. El Hijo iba a ser crucificado. El Hijo iba a ser clavado en una cruz, iba a derramar su sangre. El Hijo iba a morir de manera cruel. Esas eran las condiciones del pacto entre Dios Padre y el Hijo por causa del pueblo que Él iba a salvar. O sea que el Hijo mismo se somete a una serie de condiciones para cumplir ese pacto. Y esas condiciones para Él no eran fáciles. Por eso cuando está en Getsemaní dice, pasa de mí esta copa, porque el Hijo entiende los desafíos y las exigencias de cumplir esas condiciones del pacto. El pacto eterno del cual nos habla Hebreos, para Cristo es un pacto condicional, es un pacto de obras. Para nosotros es un pacto de gracia. Lo llamamos nuevo pacto. Y hay que tener mucho cuidado, porque cuando nosotros decimos que la salvación es por gracia, y estamos repitiendo las palabras de Pablo en Efesios capítulo 2, no estamos queriendo decir que no haya costado nada. No, la salvación es por gracia para nosotros, pero a Cristo le costó absolutamente todo. Y esa aclaración es importante. Entonces, la teología de los pactos que Dios mismo creó
tiene como gran objetivo glorificar al Hijo en su muerte, en su resurrección, en su ascensión y en su segunda venida. La gloria de Cristo es lo más importante en la teología pactual. Qué bueno, Pastor Alejandro, esa aclaración, porque vea tan sencillo, cuando se analiza un pacto, de pronto le damos la relevancia o la gloria a mismos personajes, a la misma humanidad, pero el pastor ha sido muy claro. El pacto realmente tiene un propósito y un objetivo específico que es la gloria de Cristo. Cristo glorificado en la obediencia de su Padre o Dios hecho hombre para salvarnos en la cruz por medio de su sangre, su muerte. Bueno, Elías, hay otras preguntas. Así es. Sigamos adelante porque es bien interesante. Así es, bien interesante. Pero hay una pregunta de un oyente, doctor Juan de Jesús, ¿qué tal si la leemos a esta hora? Sí, señor. Y es una pregunta que a mí me llama también mucho la atención, por supuesto. Dice, buenas tardes, Pastor Alejandro. ¿Es verdad que los seres humanos no podemos hacer pacto con Dios? ¿Que solamente el Padre es quien lo puede hacer con nosotros? Pero refiriéndose a Dios, ¿no? Padre Dios. Muchas gracias, bendiciones. Pastor Alejandro, ahí está la pregunta, por favor. Es correcto, es correcto. Ningún ser humano puede hacer pacto con Dios. Todos los pactos que encontramos en la Biblia son pactos unilaterales, son pactos verticales, son pactos hechos por Dios hacia el hombre. No encontramos en las Escrituras que uno de estos pactos haya sido hecho por el hombre hacia Dios. ¿Qué es lo que ha pasado y dónde se genera la confusión? La confusión se genera cuando empezó por allá en los 60s para acá un movimiento conocido como teología de la prosperidad, que nosotros hoy llamaríamos falsa teología de la prosperidad. Y este movimiento empezó a enseñar de que los hombres podíamos pactar con Dios, y podíamos pactar con Dios con dinero. Sin embargo, debemos ser realistas y conscientes de que detrás de eso hay un negocio, y que la intención del corazón de estos hombres, no sé ni siquiera si decirle hermanos de estas personas, era abusar de la iglesia de Cristo. Y entonces a partir de ahí se crea un discurso que se llama pactos o pacte con Dios. Ven y haz tu pacto o haz un pacto con Dios. Pero realmente a la luz de la Biblia ninguno de nosotros tenemos derecho para pactar con Dios. No existe tal cosa como hacer un pacto con Dios, porque si yo pacto con Dios, yo soy el que establezco las condiciones del pacto, y eso es imposible. Ningún ser humano puede decirle a Dios qué condiciones hay en un pacto. El único que establece las condiciones es Dios mismo. Entonces, este movimiento y este discurso pactual ha traído mucha confusión en el pueblo evangélico. Y bueno, durante mucho tiempo creo que estuvo en su efervescencia este discurso sobre ven y pacta con Dios o ven y pacta un milagro. Bueno, es complejo porque no encontramos ni siquiera en los evangelios que alguien hubiese pactado un milagro con Cristo. Entonces, ante la pregunta de la hermana estoy de acuerdo. Ningún ser humano puede pactar con Dios. Todos los pactos que encontramos en la Biblia fueron pactos de Dios hacia el hombre. Y fuera de esos pactos no existen más pactos. No existen más pactos. No es como si yo hoy le dijera a Dios, Dios mío, haz un pacto conmigo. No, eso es innecesario, porque los creyentes estamos bajo el mejor de todos los pactos. Es el nuevo pacto. Y eso es suficiente para nosotros como creyentes. Nosotros no necesitamos más pactos. No necesitamos que Dios pacte otra vez con nosotros. Estar bajo el nuevo pacto es lo mejor que nos ha podido pasar. Es suficiente para nosotros porque no recibimos las maldiciones del pacto con Adán, sino las bendiciones de la muerte de Cristo en la cruz. Yo pregunto, ¿quieres algo más? ¿Te hace falta algo más? ¿Eso no es suficiente para ti? Entonces hay que reflexionar profundamente en esto. Gracias, Pastor Alejandro. Vea,
Elías, y amigo oyente, él nombró un aspecto fundamental, la unilateralidad. Y esa unilateralidad viene de la soberanía de Dios, de la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y todo lo que está en la voluntad de Dios pactado está en las Sagradas Escrituras. Y lo que él decía en el pacto de la gracia, ¿qué más necesitamos? Si es que nos ha dado la salvación solo por gracia, un regalo inmerecido. Pastor, al comienzo nos habló de pactos y de promesas. Qué bueno que podamos decirle a nuestros amigos oyentes cuál sería la diferencia entre un pacto y una promesa, Pastor Alejandro. Bueno, muy bien. Una promesa es un elemento vital que conforma un pacto. Es decir, el pacto es lo macro, la promesa es lo micro, es lo particular, el pacto es lo general. Entonces, un pacto de gracia se llama de gracia porque tiene como elemento principal una promesa. Entonces, la promesa viene a ser ese elemento particular y el pacto viene a ser ese todo, ¿no? El elemento general. Pablo, en Efesios capítulo 2, nos habla del pacto o de los pactos de la promesa en singular. Y quiero que por favor lo leamos rápidamente en el versículo 12, Efesios 2:12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, y escuchen esto, y ajenos a los pactos, plural, de la promesa, singular, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y voy a tratar de simplificar en este minuto esto que es precioso. El Señor da una promesa en Génesis capítulo 3, versículo 15. La simiente de la mujer pisará la cabeza de la simiente de la serpiente. Esa es la promesa. Y a partir de ahí toda la historia de la redención se desarrolla. A partir de esa promesa de Génesis 3:15, teológicamente llamada protoevangelio, en la que habla Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 12. Toda la historia de la redención desarrolla esa promesa. Esa promesa, la promesa de Génesis 3, capítulo 15, de la simiente de la mujer vendrá alguien que pisará la cabeza de la simiente de la serpiente. Así que cuando el Señor pacta con Noé, está preservando la tierra para que nazca la simiente. Cuando el Señor pacta con Abraham, le está diciendo al pueblo de dónde vendrá la simiente. Es de la familia de Abraham. Cuando el Señor pacta con Moisés, le está diciendo que la simiente debe obedecer perfectamente la ley. Cuando el Señor pacta con David, le está diciendo que esa simiente será heredero del trono de David para siempre. Y cuando vamos a los evangelios nos damos cuenta que esa simiente se llama Jesús, porque salvará a su pueblo de sus muchos pecados, el cual muere en la cruz por nosotros. Él es la simiente. O sea, una promesa que de manera transversal cruza todos los pactos hasta su pleno cumplimiento en la persona de Cristo. Cristo es la simiente de la mujer que pisaría la cabeza de la simiente de la serpiente en la cruz del Calvario. Él exhibió públicamente a los principados y a las potestades, triunfando sobre ellos en la cruz, dice Colosenses capítulo 2. Bueno, gracias, Pastor Alejandro. Quedamos muy satisfechos de las respuestas que nos ha dado el Pastor Alejandro sobre este tema tan importante, los pactos bíblicos. Y los invitamos, amigo oyente, para que vuelvan a ver nuevamente el video, el audio, porque en verdad nos edifica de gran manera, porque la exposición es muy clara y es muy fundamentada en las Sagradas Escrituras. Pastor Alejandro, en primer lugar le agradecemos su participación en Fuego AM, esta cadena radial que está en la orientación, dirección de los pastores Diego García y de la pastora Liliana, y damos gracias al Todopoderoso por su vida, Pastor Sergio, por su salud, por su familia, por su comunidad
que el Señor le siga dando más sabiduría, más entendimiento en su forma de enseñarnos, para quienes no tenemos de pronto ese don de captar tan claro los mensajes, pero que tenemos maestros como usted, Pastor Alejandro. Y por último, pedirle que si hay alguna persona allá en esa ciudad hermosa de Medellín que quiera preguntar, inclusive acá desde Bogotá, para poder tener una conexión con el pastor, nos indique algún número de enlace, bueno, la parte de redes sociales y desde luego en la comunidad que el pastor dirige en Medellín. Pastor. Gracias, doctor Juan. Bueno, por la gracia del Señor soy pastor ordenado de la Iglesia Bautista Reformada La Gracia de Dios en la ciudad de Medellín. Soy uno de los pastores, somos 3 pastores. El pastor Julio Benítez, el pastor Sergio Ruiz y yo, el pastor Alejandro Castiblanco. Nos pueden buscar por YouTube, Iglesia Bautista Reformada La Gracia de Dios. Nos pueden buscar por Facebook también como Iglesia Bautista Reformada La Gracia de Dios y por la web igual, Iglesia Bautista Reformada La Gracia de Dios. Y también soy director académico del Seminario Reformado Latinoamericano, cuya sede principal está en Medellín. Igual, con ese mismo nombre, nos pueden buscar en YouTube, Seminario Reformado Latinoamericano, y por Instagram o Facebook, Seminario Reformado Latinoamericano, y ahí podrán encontrar toda la información respectiva. Gracias, Pastor Alejandro. Dios lo bendiga. Un abrazo de parte de todos los que estamos en el estudio de Fuego AM y de toda nuestra amada audiencia, quienes han participado y quienes están siempre escuchando las buenas enseñanzas, la buena programación de Fuego AM. Dios lo bendiga, Pastor Alejandro. Gracias, Elías, en la conducción, Control Master, y damos gracias al Señor por permitirnos compartir con cada uno de ustedes esta temática tan importante en el día de hoy, como fueron o como son los pactos bíblicos. Dios los guarde y los bendiga.